Buenos días, buenos días compañeros. Hoy día me toca exponer sobre la literatura egipcia, origen, características, obras y autores. Espero que les guste. Comencemos. La literatura egipcia. La literatura egipcia es una de las primeras manifestaciones escritas del pensamiento humano. Fue elaborada con una serie de signos y símbolos llamados jeroglíficos, que en su época, tercer milenio antes de Cristo, permitieron a los habitantes de ese pueblo apostado a orillas del Nilo transcribir todo lo relacionado con su historia y costumbres. A pesar de lo que muchos piensan, los egipcios no fueron los primeros en hacer escrituras. Esta invención pertenece a sus vecinos mesopotámicos, a quien le corresponde la creación del primer sistema de comunicación por escrito, la escritura cuneiforme, casi 3 siglos antes. A pesar de todo el aporte mesopotámico, no resta nada de valor a la literatura egipcia con relación a la historia. El pueblo del delta del Nilo hizo importantes aportes, como el uso de pigmentos para la elaboración de los manuscritos y la invención del papiro. Estos dos recursos hicieron de la escritura un arte más accesible y de mayor alcance. Esta cultura y la mesopotámica dieron origen a la historia de la humanidad, y la egipcia, por sus avances con el papiro, dio paso al libro. Origen. La escritura, o lo que podemos catalogar como una protoescritura, aparece por primera vez en Egipto antes de las dinastías terminando el cuarto milenio antes de Cristo. Estos escritos, hechos en su gran mayoría sobre paredes, fachadas, jarrones y piedras, tenían un objetivo meramente asociado con lo básico de la cultura y sus costumbres funerarias. Hay que tener claro que para ese entonces no se creaba una literatura con motivos distractores. Los textos eran enfocados en codificar la mayor cantidad de información posible sobre las vidas de los mandatarios más importantes y sus aportes a la civilización, así como los avances tecnológicos y científicos de la época. Es a comienzos del Imperio Antiguo Egipcio, ya entrando al tercer milenio, aproximadamente el siglo XVII a.C., que se empieza a ver una escritura más sofisticada, con un uso extendido del papiro y con amplias temáticas, como epístolas, poemas, cartas, textos fúnebres e inclusive autobiografías. Ahora hablemos un poco más sobre la literatura del Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios escribieron textos en papiros así como en paredes, tumbas, pirámides y obeliscos. Tal vez el ejemplo más conocido de la literatura de este periodo es la historia de Sinué, que es el que ven aquí en pantalla. Otras obras conocidas incluyen el papiro Huéscar, una colección de cuentos, y el papiro Ebers, un tratado de farmacopea, así como el libro de los muertos, instrucciones rituales para llegar a la otra vida, cuya versión más completa nos ha llegado en el llamado papiro de Ani. Otro claro ejemplo es el juicio de Osiris, representado en el papiro de Unefer, 1275 a.C., Anubis, con cabeza de chacal, pesa el corazón del escriba Unefer contra la pluma de la verdad en la balanza de Mat. Thoth, con cabeza de Ibis, anota el resultado. Si su corazón es más ligero que la pluma, a Unefer se le permite pasar a la otra vida. Si no es así, es devorado por la expectante criatura quimérica Amit, compuesta por partes de cocodrilo, león e hipopótamo. Viñetas como esta eran muy comunes en los libros de los muertos egipcios. Bueno, ahora hablaremos sobre la producción literaria del Antiguo Egipto. ¿Pero a qué se refiere con producción literaria? Se refiere del orden de las épocas del Antiguo Egipto, desde la más antigua hasta la más reciente. Casi toda la producción literaria del Egipto clásico se ha conocido por las inscripciones de los monumentos que han sido descifradas por los arqueólogos y lingüistas, también porque los autores griegos preservaron en sus historias importantes aportaciones, y finalmente una pequeña porción se conservó en rollos de papiros y en vendas. La extraña y misteriosa producción literaria del Egipto antiguo no ha llegado en su totalidad hasta nosotros y muchas veces está estragada por lagunas. Sin embargo, se han recopilado varias obras de diferentes épocas, a veces con reescrituras, adaptaciones, refundiciones y variantes significativas, de contenido muy diverso. Habida cuenta del largo tiempo transcurrido en esta tradición y de las diferencias teológicas y religiosas de las distintas épocas. Primero, Imperio Antiguo. Entre 2686 y 2181 a.C. lo integran las dinastías 3, 4, 5
2006 antes del primer periodo intermedio, 2190-2050 a.C. Este periodo conserva la literatura más antigua. Segundo, Imperio Medio. Fue en el siglo XXI a.C., durante el florecimiento del Imperio Medio, cuando se empezó a implementar la literatura con fines narrativos. Este periodo marcó un hito en la cultura egipcia y fue gracias al notable aumento de la profesión de escribas durante ese periodo. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo no estaba alfabetizado y no podía descifrar todo lo codificado en paredes, carteles y papiros. Tercero, Imperio Nuevo. Va desde aproximadamente el 1550 al 1070 a.C. Ocupa las dinastías 18, 19, 20. Le sucedió el tercer periodo intermedio, 1070-656 a.C. y las dinastías 21 a 25. Cuarto, decadencia o periodo tardío. En esa época también se consideraban de gran valor los cuentos populares, entre los que destacan los textos de sarcófagos y la historia de Sinué. La mayoría de los textos egipcios de esta época y de las anteriores se mantuvieron guardados en los templos con copias en paredes y en papiros. 656-332 a.C. Último periodo de la literatura egipcia. En este periodo la escritura corresponde al tipo demótico. Características de la literatura egipcia antigua. La literatura egipcia surgió de las antiguas civilizaciones como resultado de la voz popular. Esta transita por diversos lugares y moldea las culturas modernas. La literatura arcaica faraónica comprende mitos, fábulas, cuentos populares, proverbios, oraciones y algunas prácticas rituales y fórmulas mágicas representadas como si fueran obras teatrales. Toda esta manifestación artística tiene en común el empleo de recursos estilísticos frecuentes en las producciones arcaicas que consistían en repeticiones de ideas y estructuras gramaticales, paralelismo, invocación a las divinidades y manejo constante de la mitología. Temas que se trataban. Moral. Aquí se tomaba en cuenta la conducta y las acciones humanas para que se encaminaran al bien de sí mismo y de la comunidad. Fantasía. Aquí se hablaba sobre apariciones, espectáculos e imágenes que surgen en la mente, al conjuro de palabras o situaciones que las suscitan. Mediante la fantasía se describen escenarios y personalidades fastuosas. En la mitología se hablaba sobre historias fabulosas de los fenómenos y aconteceres cotidianos, deificándolos para que aparezcan favorablemente inclinados al bienestar humano. Exageraciones mitológicas y literarias. Aquí se utilizaba el uso moderado de recursos literarios como la repetición, el pleonasmo, la polisindetón, el difrasismo, el paralelismo, los estribillos, los símiles y las exageraciones. Inventiva. Con mucha capacidad ingeniosa se fingen hechos de manera brillante y colorida, a fin de favorecer explicaciones mágicas. Simbolismo. Se expresan ideas por medio de figuras que tienen significado convencional. Temática primaria. Aquí se tocan asuntos como la creación del mundo, la primera pareja, el diluvio, etc. Intención didáctica. Aquí se pretende adiestrar al hombre para que pueda valorar la grandiosidad de la obra de los dioses en la naturaleza y en él mismo. Literatura islámica y literatura copta. Para que entienda mejor, a partir del siglo VIII, Egipto fue conquistado por los árabes musulmanes y impusieron su lengua, aunque quedó tolerada una gran minoría cristiana copta, que desarrolló una importante literatura religiosa de carácter gnóstico, conservada bajo la denominación de manuscritos de Nag Hammadi, escrita en la lengua que resultó de la evolución del egipcio antiguo, el copto, y otra judaica, cuyos máximos representantes fueron el filósofo judío helenizado Filón de Alejandría en el siglo III a.C. y en el siglo XI después de Cristo el gran teólogo y filósofo cordobés Maimónides, quien pasó sus últimos años en Egipto. Se produjeron algunos cambios importantes durante este periodo que afectaron a los escritores. Los papiros fueron sustituidos por el papel de tela y se introdujo la caligrafía como sistema de escritura.
Una de las primeras novelas escritas en el Egipto árabe fue Al-Risalah al-Kimiyya Filsiera al-Nabawiyya, traducida al latín como El teólogo autodidáctico de Ibn al-Nafis. Traducida al latín como El teólogo autodidacto de Ibn al-Nafis. Literatura moderna. El pionero del teatro egipcio fue Yaqub Sanu, 1839-1912, llamado el Molière de Egipto. Escribía en árabe dialectal y se inspiraba en los modelos europeos de Molière, Goldoni y Richard Sheridan. Ahmed Shawki, 1868-1932, llamado el príncipe de los poetas, estudió en Francia y allí tomó por modelos a Pierre Corneille y Jean Racine, escribiendo numerosas piezas de teatro en verso inspiradas en la historia egipcia y las leyendas árabes. Por ejemplo, La muerte de Cleopatra y La locura de Leila. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo árabe experimentó la Al-Nahda, un movimiento renacentista que afectó a todos los aspectos de la vida, incluyendo la literatura. Algunos años más tarde, Muhammad Hussein Aykal, 1888-1956, escribió la primera novela moderna en lengua árabe, Zainab, 1914, una historia de amor ambientada en un entorno rural. El que ven en pantalla es el escritor Muhammad Hussein. Era un escritor y erudito ciego, y también decano de la literatura egipcia moderna. Autores y obras representativas. Taha Hussein, Los días, siglo XX. Taotep, Instrucciones de Taotep, milenio 3 a.C., obra predinástica. Duayeti, Sátira de los oficios, siglo XXV a.C., se guardan copias hechas durante la dinastía XIX. Kagemni, Instrucciones de Kagemni, siglo XX a.C., se guardan copias hechas durante la dinastía XVII. Instrucciones de Kagemni, siglo XX a.C., se guardan copias hechas durante la dinastía XII. Ippur, Papiro de Ippur, siglo XIX a.C., se guardan copias hechas durante la dinastía XII. Enena, la historia de los dos hermanos, siglo XIII a.C., durante la dinastía XIX. Naguib Mahfouz, Audat Sinui, 1941, fue ganador del premio Nobel. Esta novela fue basada en el famoso cuento de Sinué, una de las historias más representativas de la cultura egipcia. Ahora vamos a hablar un poco más sobre este personaje, Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz nació en El Cairo el 11 de diciembre de 1911. El joven Naguib se dedicó a componer obras de ficción y publicó algo más de 80 relatos, una vez hubo terminado sus estudios medios, en 1934. De aquel tiempo quedaron inconclusas obras como La maldición de Ra, 1939, Radofis, La cortesana, 1943 y La batalla de Tebas, 1944. La segunda etapa del escritor la constituye entonces la novelística social y hace además sus primeras incursiones como libretista cinematográfico. Entre 1956 y 1957, su obra Trilogía del Cairo, integrada por las novelas Entre dos palacios, Palacios del deseo y La azucarera, se posiciona como una obra exitosa. Su mayor éxito literario vendría de Europa, la concesión de 1988 del Premio Nobel de Literatura. Dicho galardón propiciaría su fama mundial y lo elevaría a la consideración de padre de la prosa árabe. Entre los argumentos para recibir el Nobel destacan el reconocimiento de su trayectoria como poeta, novelista y articulista. La Academia Sueca reconoció la valía de su obra Trilogía del Cairo, calificándola como una demostración del arte árabe, el cual posee validez universal. Es considerado por la crítica el mayor cronista del Egipto moderno. Muerte accidental.
El 19 de julio del 2006, a la edad de 94 años, ingresó en un hospital del Cairo para aplicarle 5 puntos de sutura en la cabeza, después de resultar lesionado al tropezar con una alfombra en su casa. Posteriormente presentó varias complicaciones respiratorias, por lo que precisó la asistencia de un respirador artificial. El 23 de agosto fue operado de nuevo durante 2 horas y media debido a una úlcera de colon que comenzó a sangrar. Permaneció en el hospital hasta su fallecimiento el 30 de agosto del 2006. A continuación, le daré el sinopsis de la trilogía del Cairo. La trilogía del Cairo. La trilogía narra la historia de 3 generaciones en la familia de Ahmad Abdel Gawad, un carismático comerciante del barrio antiguo del Cairo. Esta sucede durante una época de grandes cambios sociales y políticos que se dieron en Egipto después del derrocamiento de la monarquía en 1952. Como sabrán, la trilogía del Cairo está compuesta por 3 obras. La primera es Entre dos palacios. Los Abd al-Gawad son una familia con valores tradicionales. El padre es autoritario, la madre es sumisa y los hijos obedecen los mandatos del padre. El señor Ahmad se dedica al comercio, ya que posee una tienda de comestibles y vive una doble vida. En casa se comporta con seriedad y dureza hacia sus hijos y esposa, pero en público, entre sus amigos, es el alma de la fiesta y mantiene relaciones amorosas con cantoras. Yassin, Fahmi y Kamal son los hermanos. Yassin trabaja como funcionario. Fahmi estudia en la universidad y Kamal cursa la primaria. La madre y sus 2 hijas tienen prohibido salir de la casa y se ocupan de las labores domésticas. Ya avanzada la novela, Yadiga y Aisha, que serían las hermanas, se casan con los hermanos Shaukat y se van a vivir a la calle de Al-Sukariyya, la azucarera. La novela concluye con una tragedia familiar. Fahmi, joven estudiante de Derecho, muere asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica que celebraba el regreso del líder nacionalista Saad Zaghloul, exiliado en Malta. Y siguiendo con la trilogía del Cairo, pasamos a la segunda obra, El Palacio del Deseo. Ahmad Abd el-Gawad ve cómo sus hijos comienzan a cuestionar su tiránica autoridad al mismo tiempo que Egipto lucha por liberarse de la tutela colonial. Un padre y una nación que vivían anclados en el islamismo tradicional asisten en pocos años a la corrosiva influencia de la sociedad moderna occidental. Un entresijo de pasiones amorosas e ideológicas se estalla en el seno de la familia. Y ahora pasamos a la tercera obra y última de la trilogía del Cairo, La Azucarera. La tercera generación de la saga Abd el-Gawad, los nietos del señor Ahmad, será el que asuma ahora el protagonismo de esta novela, cuya trama se inicia en 1935, 8 años después de la conclusión del Palacio del Deseo, con la muerte del líder nacionalista Saad Zaghloul, siendo su final en 1944. Esta tercera generación será la que canalice las diferentes ideologías imperantes en el momento, en una obra, La Azucarera, que es la más abundante de las 3 en cuanto a referencias y datos de la realidad histórica egipcia. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.